Más, el día de hoy es la clase más sustanciosa que tenemos. ¿Por qué? Cerramos el ciclo con 4 autores. Ya vamos a hablar de el vanguardismo, no, 5 autores. Ojalá nos alcance tiempo, ¿ya? Hablaremos de 5 autores. ¿Ya? Qué generosa me ha ido la Yania ofreciendo visa. No solamente la visa, ¿no? Es toda la mira todas las posibilidades, Dylan. Ya, el día de hoy vamos a hablar del vanguardismo y hablaremos de César Vallejo. Hablaremos del indigenismo y mencionaremos a Cielo Alegría y José María Arguedas, ¿ya? Después hablaremos de la generación del 50 y hablaremos de Julio Ramón Ribeiro. Y finalmente nos toca hablar de el gran Mario Vargas Llosa y su novela Las y los perros y Conversación en la Catedral. Así que la clase es bastante sustanciosa y espero que en estas 2 horas nos alcance, ¿ya? Ya, bueno, estamos listos. Un ratito, ya déjame meter agua. Marcos Stin Lago Arguedas. ¿Arguedas? Pregunta. Y una pregunta todavía de Cabanillas. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio, Marcos? Ya, está bien. Ya dice, Raskolnikov ignoró durante largo tiempo la muerte de su madre. Ignoró la muerte de su madre. Sin embargo, de su llegada a Siberia, esta es la parte final, recibía regularmente noticias de su familia por mediación de Sonia, que escribía todos los meses. Las cartas de Sonia parecieron al principio demasiado secas a Dunia y a su marido. Fíjate que Dunia ya estaba casada. ¿Con quién estaba casada? Estaba casada con Razumikin, el amigo de Rodión. No se casó con ese hombre que al comienzo no le ofreció matrimonio simplemente por interés, que era Lucín. Y a Dunia, la hermana de Rodión, le parecían las cartas demasiado secas. No le gustaban, pero después comprendieron que Sonia no podía escribir de otro modo y que al fin y al cabo aquellas cartas le daban una idea clara y precisa de la vida del desgraciado Raskolnikov, pues abundaban en detalles sobre este punto. Sonia, ¿no? Cuando les comentaba, ¿no? A Dunia sobre las cosas de Rodión, se dan cuenta de que Sonia siempre estaba a su lado, o de que Sonia siempre contaba detalles, porque ella siempre no paraba con él. Ella lo acompañó. Ella lo acompañó allá en la prisión en Siberia. Fue como enfermera voluntaria.
Ya dice, a partir del fragmento citado de la novela Crimen y Castigo, ¿qué podemos inferir? Es una pregunta de inferencia respecto al argumento de los sucesos narrados. Al tiempo en el cual Raskolnikov comparece ante un tribunal, a la reclusión del protagonista y el apoyo que recibe Sonia, puede ser, ¿no? Porque Rodion está en Siberia. Al momento en que el asesino ve a Sonia como un ser, no, el encarcelamiento de Raskolnikov, ¿quién espera su condena? Su condena, ¿no? Ya está condenado, ¿no? Está en prisión por 8 años. El problema psicológico, no, ¿la clave cuál sería? Beso. Beso, Marcos. Ya. ¿Alguna otra pregunta de otra academia? Ya, empezamos. Recuerda que el día de hoy nos toca culminar lo que es literatura peruana. Ya literatura peruana. Y nosotros hemos visto ya toda esta línea de tiempo, desde el costumbrismo que nos pide San Marcos, y el día de hoy vamos a hablar de la literatura peruana del siglo XX. ¿Qué pasaba en el siglo XX en Europa que se proyectó en nuestro país? El siglo XX no nos recibe con el desarrollo de los diferentes movimientos de vanguardia. Recuerda, el vanguardismo. El vanguardismo apareció como una suerte de diferentes movimientos artísticos que van a buscar cambiarlo todo. El vanguardismo recuerda que no es un movimiento, es un conjunto de movimientos que van a aparecer en Europa, tales como el dadaísmo, el expresionismo, el cubismo, el surrealismo, el ultraísmo y más. A estos ismos de vanguardia, a estos ismos históricos, ¿no? Artísticos, lo van a llamar vanguardia, que van a buscar cambiar todo lo establecido. ¿De qué manera? Uno, renegando de la tradición, van a romper con todo lo que es lo establecido, van a ir en contra de la razón positivista que dominaba el siglo XIX, van a buscar un camino distinto y alternativo para el arte, van a desarrollar nuevas formas de narrar, en el caso de la novela, y nuevas formas de expresar en el caso de poesía y también de representar en el caso del teatro. Y en muchas manifestaciones, la vanguardia apareció para cambiarlo todo. Y este vanguardismo, que tiene como características alejarse de todo lo establecido, crear un lenguaje distinto. ¿Qué? La clave. Era beso. La B. Es una pregunta de inferencia que se deduce a raíz de los, ¿no? de los puntos que pone, porque se encontraba en Siberia y por lo que Sonia se va siempre a su lado. Ya. El vanguardismo apareció para cambiarlo todo. El vanguardismo apareció y va a tener innovaciones. En el caso de la poesía, trae lo que es el uso del verso libre. ¿Qué es el verso libre? Es ese tipo de poesía que se aleja, ¿no? De la rima, el ritmo, la métrica. También hablamos de qué? Hablamos del caligrama. El caligrama, que es un poema con forma de figuras, que busca más que todo el aprovechamiento espacial. Ya. El siglo XX también se caracteriza por los cambios a nivel tecnológico, una serie de, ¿no? de avances científicos como, bueno, avances tecnológicos impulsados por las ciencias, como es el caso del cinematógrafo, el avión, el automóvil. Y como los artistas son conscientes de vivir en una época de cambios tecnológicos, no van a poner en sus obras muchas referencias a estos nuevos inventos. Sí, aparece en los poemas, aparecen referencias al teléfono, cinematógrafo. Ya, lo que para ti es muy normal, en esa época era algo completamente innovador. Por eso es que se menciona y es una característica de esta literatura. ¿Ya? En su afán de buscar nuevos caminos para el arte, van a crear también nuevas palabras, lo que se llama el uso de neologismos. Por ejemplo, trilce es una palabra creada por Vallejo, altazor es una palabra creada por Vicente Huidobro, que son libros de vanguardia. Y el vanguardismo llegó al Perú. La pregunta es, ¿qué pasaba en el Perú? ¿Y qué libro se considera el que inicia oficialmente el vanguardismo en nuestro país? La obra que se considera el inicio de la vanguardia es Trilce. Trilce apareció publicada en 1922. Pero, por favor, ten cuidado. Que el libro aparezca publicado en 1922 no significa que a partir de ese momento todos los artistas se volvieron vanguardistas y el vanguardismo va a brillar, ¿no? en nuestro país y va a desarrollarse las nuevas técnicas y novedades e innovaciones en la forma de crear. No, no es así.
Cuando Trilce apareció, Trilce fue llamado disparate. ¿Por qué? Porque la escena literaria está dominada mayoritariamente por el modernismo. Porque ese mismo año que Vallejo publicó Trilce, ese mismo año el presidente Leguía premiaba a Chocano y le daba el título de poeta excelso del Perú, porque Chocano regresaba después de casi 20 años de ausencia en nuestro país. El alcalde de Lima le daba las llaves de la ciudad y lo llamaba hijo predilecto de la capital. Chocano, el autor de Alma América, el autor del famoso poemita Blasón, que dice: soy el cantor de América autóctono y salvaje. Chocano al regresar al Perú, y justo ese año que Vallejo publicó Trilce, llega Chocano. Cuando Vallejo publica Trilce, dijeron: ah, ya, sí, apenas le hicieron, no, mención, ¿verdad? Vallejo la pasó muy mal. Su libro fue llamado Disparate. La poca crítica que habló sobre su libro lo llamaron disparate. El libro pasó inadvertido. El libro apareció publicado en 1922. ¿Quién es el presidente? Este hombre que está acá, el famoso Augusto B. Leguía. Salón, ¿primer o segundo gobierno? Segundo. Muy bien, ¿cómo se llamó el segundo gobierno? Oncenio. Es oncenio. Así es el famoso oncenio de Leguía, que va a ser de 1919 a 1930. Ya, algo también interesante, cuando aparece el vanguardismo, se vive en el Perú una época de fuerte efervescencia política. ¿Por qué efervescencia política? Porque van a haber diferentes movimientos políticos que buscaban la reivindicación social, diferentes movimientos políticos de izquierda. Por ejemplo, es la época, durante el gobierno de Leguía, se funda el partido del APRA, Alianza Popular Revolucionaria Americana, así es, Yandy, ¿no? Fundado en 1924 en México por Víctor Raúl Ayala Torre. En 1928 se funda el PSP, Partido Socialista del Perú, que tras la muerte de Mariátegui se va a llamar el Partido Comunista del Perú y Patria Roja. También se funda el CGTP, que es el Consejo General de Trabajadores del Perú. Fíjate, una época de reivindicaciones sociales a comienzo del siglo XX. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Tenemos que ir un poco más allá. A nivel macro. 1917. ¿Te acuerdas qué pasaba en Rusia? La caída de una de las últimas monarquías absolutistas que había, la caída de la dinastía de los Romanov. Se va a dar la Revolución Rusa. Así es, Yanni, la Revolución Rusa. También llamada la Revolución de Octubre, la Revolución Soviética. Y la familia Romanov fue encarcelada y después fueron brutalmente asesinados. Se va a dar unos 5 años después, se va a fundar la Unión Soviética. ¿En qué año? En 1922. Mira, el mismo año que publica Trilce, 1922. Y a eso le sumamos también que en América se dio la famosa Revolución Mexicana de 1911, que duró hasta 1917, con la publicación de la Constitución de ese año, de 1917, que trae consigo reformas agrarias y mejoras para el ciudadano común. Y a eso también le agregamos la crisis del capitalismo. O sea, fíjate, por un lado, las ideas socialistas empiezan a crecer con la fundación de la Unión Soviética. Y por otro lado, la crisis del capitalismo, la caída de la Bolsa de Valores de Nueva York, 1929. Así que si crece el socialismo y cae el capitalismo, muchos intelectuales van a creer en estos cambios que prometía el sistema socialista, el advenimiento y el camino al comunismo. Sí, muchos intelectuales de esta época van a ser de izquierda. Por eso es que en el Perú, que es un país latinoamericano, también se vive una fuerte efervescencia política. Y Vallejo es un artista muy comprometido con su época, y Vallejo era de izquierda. Vallejo era recontrarrojo. Vallejo tenía su carnet del Partido Comunista Ruso, carnet del Partido Comunista Francés, carnet del Partido Comunista Español, porque Vallejo se fue a Rusia, porque Vallejo quería conocer el comunismo desde adentro. Y de esa experiencia Vallejo sacó un libro, Rusia 1931, Reflexiones al pie del Kremlin. Y Vallejo tiene otro libro llamado El arte y la revolución, porque muchos intelectuales de esa época eran de izquierda, como es el caso también de Pablo Neruda, también era de izquierda, como es el caso del famoso Pablo Picasso, también era de izquierda. Profe, ¿qué? O sea, si yo leo a Vallejo soy terruco, no, vas a encontrar simplemente preocupaciones sociales.
Preocupaciones sociales. Aparte que este es un socialismo de hace 100 años atrás. 100 años atrás. Esto es antes, ya, esto es antes de que se diera la revolución cubana. Esto es antes, ¿no? Del gobierno de Maduro y de Chávez. Esto es antes. Ya, esto es antes de Castillo. Crónicas de Europa, no, la Crónica de Europa viene a ser la compilación de todos los artículos que Vallejo escribió cuando se encontraba allá, que lo voy a mencionar en un ratito, Antonio. Ya, como te dije, ¿no? Se vio una fuerte efervescencia política. Y en esta época de preocupaciones sociales, también le sumamos el gran trabajo de las ciencias sociales, la antropología, la etnología, y eso va a llevar a que esas preocupaciones se hable de quién, del indio, el indio. Por eso es que durante el vanguardismo también se desarrolló el indigenismo. Profesor, ¿me está diciendo que vanguardismo e indigenismo se van a dar en la misma época de manera paralela? Así es, Tilín. Porque 2 años antes de que Vallejo publicara Trilce, en 1920 aparece la colección de cuentos llamado Cuentos Andinos, que le pertenece a Enrique López Albújar y que es el libro que inicia el indigenismo en nuestro país. 1920, Cuentos Andinos. 1922, Trilce de Vallejo. Y todos se van a dar en la misma época durante el oncenio de Leguía, en una época de fuerte efervescencia política, en una época de preocupaciones sociales. Y esas preocupaciones sociales también llevaron a hablar sobre el indio. ¿Ya? Y eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Representantes del indigenismo, del vanguardismo. Como te dije, si hay vanguardistas, si es la época de preocupaciones sociales, entonces van a haber vanguardistas con preocupaciones sociales. Ya esos vanguardistas que presentan en su obra preocupaciones de ese tipo, se van a considerar herederos del pensamiento de González Prada. ¿Te acuerdas que González Prada buscaba la renovación moral y social del país? Ya, estos muchachos del siglo XX se consideran herederos de ese pensamiento, pero con técnicas de vanguardia, es la vertiente González Pradrina. Fíjate arribita, vertiente González Pradrina. Ya, herederos del pensamiento de González Prada, pero artistas de vanguardia. Y después tenemos un grupo de escritores que dicen, no, yo no hago, poesía social, yo hago arte nada más. Ya, estos escritores que se alejan de los temas políticos y sociales se van a considerar escritores herederos del pensamiento de Eguren, porque así como José María Eguren, que desarrolla una poesía pura, ellos también deciden tomar ese camino, la vertiente eguriana. O sea, tenemos vanguardistas sociales y vanguardistas puros. Salón, pregunta, Vallejo, ¿qué sería? ¿Un vanguardista social o un vanguardista puro? Social, pues social. Te acabo de decir que Vallejo no era recontrarrojo, social, pues. Pero ten cuidado, no es decir, profesor, o sea, toda la poesía de Vallejo era completamente social. No, tampoco es así, pues. Esta división no es absoluta ni excluyente. Es como tu amiga que dice, yo solamente escucho K-pop. Mentira, mentira. Seguro que has escuchado una salsa, al letongué. No, claro. Sí, habrás bailado, ¿no? Una bachata. Claro. ¿Ya? Así que esto sería absurdo. ¿Por qué? Porque en la obra de Vallejo es cierto que encontramos un grueso de poemas de corte social, pero también encontramos poesía, ¿no? Que habla de su familia, de su recuerdo de infancia, de recuerdo de un amor, ¿no? Así que esta división, como te dije, no es absoluta ni excluyente. Tenemos representantes como Alberto Hidalgo, ¿no? Alejandro Peralta, César Moro, Oquendo Amá, Westphalen y muchos más. Todo lo que te acabo de explicar está puesto en este bonito mapa conceptual. Mira, aquí tenemos a González Prada, pero repito, González Prada no era representante. Es simplemente la proyección de sus preocupaciones que se puede ver en esta época. Un vanguardismo de corte social. Y después tenemos también a Eguren. Fíjate, ahí está el de bigotitos, él es Eguren. Pero él no es representante, simplemente la herencia de su pensamiento, ya la vertiente eguriana. Yep. Repásame este cuadrito de acá, este mapita conceptual. Y el autor que nos interesa es este muchachón. ¿Quién es él? Él es el gran César Abraham Vallejo Mendoza.
Nació en Santiago de Chuco, La Libertad, en 1892 y falleció un Viernes Santo 15 de abril de 1938 allá en París. Salón, una rápida resta. ¿A qué edad murió? Así es, muy bien. Después de 5 minutos falleció a los 46 años. A los 46 años. ¿Sí? Vallejo murió joven, ¿ah? Murió joven a los 46 años. ¿Víctima de qué? Víctima de una tifoidea mal curada. Después de muchos días de fiebre, el cuerpo de Vallejo sucumbió y falleció. En serio. Vallejo se pudo salvar, sí se pudo salvar, pero lamentablemente era pobre. Vallejo era pobre. Bueno, Vallejo nació en Santiago de Chuco, La Libertad. Fue conocido como el poeta del dolor o también llamado el Cholo, pero no por una cuestión despectiva, sino por sus rasgos étnicos muy marcados. ¿Sí? Vallejo. Vallejo nació en Santiago de Chuco. Él estudió en la Universidad Nacional de Trujillo, estudió letras y educación. Para hacer letras y educación. ¿Ya? Y Vallejo, ya, Vallejo dejó la carrera. ¿Por qué? Porque vino a Lima. Y Vallejo de su natal Trujillo se fue a Lima y en Lima estudió en San Marcos. Ya estudió en San Marcos la carrera de medicina. Sí, estudió medicina. Pero no pudo acabar la carrera de medicina porque no le alcanzaba el dinero. Ya Vallejo tuvo que dejar porque tenía que pagar estadía, alimentación, ¿no? Los recursos que le pedían, los libros, los recursos médicos, y es por eso que con mucha pena tuvo que dejar la carrera de medicina y regresó a Trujillo, terminó la carrera y se graduó con una tesis de el romanticismo en la poesía castellana. Vallejo también hizo de profesor, estando allá en Trujillo, y enseñó en un pequeño pueblito, ¿no? En Huamachuco, y uno de sus alumnos, con el paso del tiempo, se convertiría en escritor y sacó un artículo llamado El Vallejo que yo conocí. Así es, Yanni, el famoso Ciro Alegría. Ciro Alegría fue alumno de Vallejo cuando Ciro Alegría se encontraba en primaria, en sexto o quinto grado de primaria, ¿no? Y de esa experiencia nos sacó un artículo. Así como ustedes, ¿no? Cuando sean más adelante escritores, van a decir el agüero que yo conocí. Confirma, pues. Así es, Dila. No se puede, ya ni lo siento. Pero tienes a Dylan. Y Dylan va a hacer de todo por la visa. Porque yo escribo, así que que no se sorprenda. Claro, un caribeño. Ajá, y poeta. Un Rómulo Gallegos. El Becker. Ya, Vallejo desde muy joven va a tener relación con grupos artísticos y un grupo al cual perteneció fue el famoso Grupo Norte, el Grupo Norte de Trujillo, que antes de llamarse el Grupo Norte se llamaba La Bohemia de Trujillo, que dirigía Antenor Orrego. Ya, Vallejo. Salón, ¿alguien reconoce quién es Vallejo? ¿Quién de este grupo es Vallejo? ¿Alguien sabe quién es Vallejo? Claro, el que está en el medio, sentado, mirando de costado. No, acá está. El que está con traje, todos están con traje, pues ahora. Él es Vallejo, ¿ya? El que está ahí en el círculo. Él es Vallejo. Eh, Vallejo, estando allá en el Grupo Norte, se enteró de la temprana muerte de Rubén Darío. Rubén Darío falleció en 1916, ¿ya? Siempre son con esa cosa, mi Vallejo. Sí, cuando Vallejo era joven, se enteró de la temprana muerte de Rubén Darío. Lo que pasa es que Rubén Darío murió a los 49 años de manera inesperada a raíz de una cirrosis hepática en 1916. Porque Darío, recuerda, el famoso autor de Azul, que era un poeta que renovó la poesía en castellano, Rubén Darío causaba admiración en muchos artistas, ¿ya? El gran Rubén Darío, pero murió joven.
Eso causó mucha pena y extrañeza, y Vallejo se puso a llorar de tal manera como si hubiera muerto un hermano mayor o un familiar muy cercano. Vallejo lloró y hasta se puso a declamar de memoria los poemas de Rubén Darío. Por eso que sus amigos lo llamaron el sucesor de Darío. A Vallejo lo llamaron así, el sucesor de Darío. Y dicho y hecho, ¿por qué? Porque después de 2 años de la muerte de Rubén Darío, Vallejo sacó su libro llamado Los Heraldos Negros. Los Heraldos Negros apareció en 1918 y Los Heraldos Negros tiene una marcada influencia de la poesía rubendariana, o sea, una influencia modernista. ¿Ya? Después Vallejo rompe con esa influencia cuando publica Trilce, ya que vamos a hablar en un momento. Vallejo. Vallejo, antes de publicar Los Heraldos Negros, Vallejo va a tener contacto, quería tener contacto con los intelectuales limeños de esta época, y uno de ellos fue Clemente Palma. Vallejo le envió una carta a Clemente Palma en la cual le adjuntaba un poema que iba a publicar en su libro, llamado El poeta a su amada, que es un soneto muy simpático. ¿Ya? Romeo le adjunta ese poema y le escribe a Clemente Palma. Y Clemente Palma, que era el hijo de don Ricardo Palma, que dirigía una revista llamada Variedades y que su voz era una voz autorizada dentro de la crítica literaria, y a Clemente Palma le respondió, pero no le respondió a él directamente, sino que le respondió de manera pública en la revista y le dijo lo siguiente, lee conmigo ya para que te duela a ti también. Le dijo lo siguiente, respuesta de Clemente Palma a César Vallejo. Señor C.A.B. Trujillo, ¿también es usted de los que viene con la tonada de que aquí estimulamos a todos los que tocan con afición la gaita lírica? O sea, a los jóvenes a quienes le da el naipe por escribir tonterías poéticas, más o menos desafinadas o cursis, y la tal tonada le da margen para no poner en duda que hemos de publicar su adefesio. Nos remite usted un soneto titulado El poeta a su amada, que en verdad lo acredita usted para el acordeón o la ocarina más que para la poesía. Y acá lo cita, amada, en esta noche tú te has crucificado sobre los dos maderos curvados de mis besos. Amada, y tú me has dicho que Jesús ha llorado y que hay un viernes santo más triste que mis besos. ¿A qué diablos llama usted los maderos curvados de sus besos? ¿Cómo hay que entender eso de crucifixión? ¿Qué tiene que hacer Jesús en estas burradas más o menos infectas? Hasta el momento de largar al canasto su mamarracho, no tenemos de usted otra idea que de la deshonra de la colectividad trujillana y de que si se descubriera su nombre, el vecindario le echaría lazo y lo amarraría en calidad de durmiente en la línea ferrocarril de Malabrigo. Mira, Clemente Palma. Clemente Palma le dijo tonterías poéticas, mamarrachos, adefesios, cursilerías. ¿Cómo crees que se sintió Vallejo? Vallejo aún no había publicado Los Heraldos Negros. ¿Cómo crees que se sintió Vallejo? Se sintió muy mal, en serio. Sí, Corali, se sintió re mal. ¿Ya? ¿Y qué hizo Vallejo? Vallejo buscó otras respuestas, otras opiniones, otras reseñas. ¿Y sabes a dónde se fue Vallejo? Vallejo se fue, sí, Gabriel, sí, sí, sí. Vallejo se fue a buscar a González Prada. González Prada tenía más de 70 años, era un viejito. No vivía en el centro de Lima, en la calle Capón, y siempre estaba muy entusiasmado de recibir a jóvenes. Y Vallejo fue y habló con González Prada y le mostró los poemitas que tenía. Y González Prada le aplaudió uno que Vallejo le dedicó. Le dedicó este poema acá. Los dados eternos, para Manuel González Prada. Esta emoción bravía y selecta, una de las que con más entusiasmo me ha aplaudido el gran maestro. Fíjate, pero lamentablemente González Prada no pudo ver el título, no pudo ver el libro publicado. ¿Por qué? Porque ese mismo año que lo conoció, le dio un ataque al corazón y murió. González Prada murió en 1918. ¿Sí? González Prada. Vallejo fue a buscar también a Abraham Valdelomar. Fue a buscar a Abraham Valdelomar. Y ustedes saben que Abraham Valdelomar no siempre estaba en el centro de Lima, allí en el Palais Concert, en Girón de la Unión. Y Abraham Valdelomar estaba rodeado de gente. Y Vallejo no va a buscarle. Dice, señor Abraham, señor Abraham. Y Abraham Valdelomar voltea, lo mira y le dice, hola provinciano, pero por favor, primero saluda. Y Valdelomar hace este gesto. Saluda ya, no seas naco. Y Vallejo no sabía si darle la mano o besarle la mano. ¿Y sabes lo que hace Vallejo? Le besa la mano, le da la mano, Valdelomar se ríe y le dice, dime provinciano, ¿qué deseas? Y le dice, señor Abraham, ¿cómo está? Mucho gusto.
tengo un libro impreso que quiero publicar. ¿Lo puede usted leer? A ver, dame tu libro, provinciano. A ver, vamos a empezar con el primer poema. Ya el primer poema siempre es importante. A ver, ¿qué dice acá? Los heraldos negros. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Golpes como el odio de Dios, como si ante ellos se emposara la resaca de todo lo sufrido. ¿Qué cosa? A ver. Idilio muerto. ¿Qué estará haciendo a esta hora mi dulce andina de junco y capulí? Ahora que me asfixia Bizancio y que dormita la flange como flojo coñac dentro de mí. ¿Qué cosa? Los dados eternos. Dios mío, estoy llorando el ser que vivo. Me pesa haber tomado tu pan, pero este pobre barro pensativo no es cosa fermentada a tu costado. ¿Qué? Vas a ser un grande. Vas a ser un grande. Porque solo un grande reconoce a otro grande. Y Vallejo emocionado con su carita de anime. Vallejo no sabía dónde poner toda esa emoción que crecía. Y Vallejo le dijo, señor Abraham, por favor, escriba usted el prólogo de mi libro, lo tengo impreso y no sé si publicarlo. Y Valdemar, lo que le dijo, yo voy a escribir el prólogo de tu libro, no te preocupes, más bien, dame la mano. Así que cuando regresa a Trujillo, dile a todos que has tocado la mano del gran Abraham Valdelomar. Y Vallejo se fue emocionado, ¿sí? Esperando con ansias el prólogo de Abraham Valdelomar. Pasaron días, los días se convirtieron en semanas. Las semanas se convirtieron en meses. Los meses dieron paso a un año. Y llegó el fatídico 1919. Valdelomar se fue a Ayacucho. Fue a un congreso, se cayó las escaleras, se rompió las costillas, se rompió la columna y falleció. Y Vallejo nunca tuvo el prólogo de Abraham Valdelomar. ¿Sí? Nunca tuvo el prólogo. Así que Vallejo, ¿qué hizo? Vallejo simplemente publicó el libro sin nada. Y el libro, ¿sabes cuándo apareció publicado? Apareció en 1919. El libro Los Heraldos Negros, que es el primer poemario de Vallejo, tiene fecha de impresión 1918 y la fecha de publicación es 1919. ¿Sí? Porque Vallejo estaba esperando, ¿ya? Estaba esperando con muchas ansias, ¿no? El prólogo que nunca llegó de Abraham Valdelomar. A ver, aquí hay una pregunta que me están haciendo. Voy a compartir la pregunta, ¿ya? A ver. Tengo una pregunta. Una pregunta. ¿Qué estará haciendo a esta hora mi andina y dulce Rita de junco y capulí? Ahora que me asfixia Bizancio y que dormita como flojo coñac dentro de mí. ¿Dónde estarán sus manos que en actitud contrita planchaban en las tardes blancuras por venir? Ahora en esta lluvia que me quita las ganas de vivir. Este poemita se llama Idilio Muerto y pertenece a su primer libro llamado Los Heraldos Negros. En Los Heraldos Negros encontramos influencia modernista, pero también encontramos elementos provincianos. Por ejemplo, acá dice que estará haciendo esta hora mi dulce Rita de Juncapulí. Así que encontramos también elementos postmodernistas. Encontramos una influencia de Abraham Valdelomar en la obra vallejiana. ¿Ya? Encontramos también musicalidad. Fíjate que aquí encontramos una rima, venir, vivir, ¿no? Cierta rima se puede percibir. Ya. ¿Cuál marcaríamos entonces? Entre los versos del poema Idilio Muerto de los Heraldos Negros de Vallejo, se observa con vínculos formales, se observa, no se observa vínculos formales, se observa los vínculos formales con el modernismo y el romanticismo. Romanticismo, ¿por qué? Por la temática amorosa, ¿no? La temática amorosa, los mismos que se aprecian en ¿cuál marcarías?
¿Qué estará haciendo a esta hora mi andina y dulce Rita de Junco y Capulín? La sensibilidad cosmopolita y la irregularidad en la métrica. ¿Irregularidad en la métrica? No. No es métrica irregular, ¿no? Bueno, quizá. Pero eso es un elemento romántico. La sensibilidad andina y la ausencia de rimas rebuscadas, ese es un elemento romántico. El exotismo en la belleza de su amada, y en la ensoñación, el ambiente de ensoñación y la raza blanca de la amada. ¿Ya? El uso del verso alejandrino y la alusión al pasado misterioso, no. Se recuerdo de la amada. ¿Qué estará haciendo a esta hora mi dulce Rita de Junco y Capulín? Ya. ¿Qué es ensoñación? ¿Qué es ensoñación? Es una aspiración, ¿no? Es lo que uno desea. Uno desea que se realice, ¿no? Es un deseo, pero que vive en tu pensamiento y que no quizá se pueda cumplir, pero es muy difícil de que pueda darse en el mundo real, ¿no? Eso es ensoñación. Es algo que tan solo vive en mis sueños. Se observan los vínculos formales con el modernismo y el romanticismo. La sensibilidad cosmopolita regularidad métrica sería la C, ¿no? El exotismo de la amada. Lo que pasa es que aquí el ambiente de soñación y la razón. No puede ser la D. Sí, no cuadra otra, ¿no? Rimas rebuscadas, la ausencia de rimas rebuscadas. Ya, pero eso es una característica formal romántica, ¿no? Ujú. Sí, recuerda que él es modernista y los modernistas no van a tener una mirada exótica. A pesar de que hay un ambiente andino, aquí se ve como si fuera un andino, pero algo lejano. Sí, ¿qué estará haciendo a esta hora mi dulce andina de Junco y Capulí? Junco y Capulí. Elementos que parecen lejanos, ¿no? Pero que son andinos, provincianos. Ya. Sí, pues no hay otra, la sé. Sí, la sé. Ya, continuamos, antes que el tiempo nos gane. ¿Es la admisión? Ni idea. Creo que sí. Me pareció verla. ¿Es de admisión o es de la pre? Ya, Vallejo sacó Los Heraldos Negros y el libro pasó inadvertido, ya inadvertido, porque ya la crítica de Clemente Palma la había sepultado. Vallejo regresó a Trujillo y cuando regresa a Trujillo, lamentablemente se produce un incendio muy voraz y Vallejo se pone a observar y justo en ese momento, cuando la policía llega, porque había muchos desmanes, porque mucha gente se estaba aprovechando del caos para robar los puestos del mercado, la policía llega y se lleva a todos. Y una de esas personas que se lleva fue a Vallejo. Vallejo fue encerrado en prisión acusado injustamente de robo, incendio y hasta homicidio. Pasa casi 4 meses encerrado en prisión y va a marcar duramente al poeta, en serio. Su etapa carcelaria lo marca y se convierte en un motivo de su segundo poemario. Y no solamente eso, en esa misma etapa muere su madre, muere la madre. Y a eso también le sumamos la frustrada relación con Otilia. Otilia, que era su enamorada. Lo malo es que Otilia para Vallejo, lo malo es que quedó embarazada. Y la familia presionó para que se casaran. Y Vallejo dijo, no, no está en mis planos casarse. Y Otilia le dijo, entonces tú no eres para mí. ¿Y qué hizo Otilia? Se alejó de Vallejo hasta que después Vallejo se enteró de que Otilia había abortado. Había abortado el hijo que tuvo con Vallejo en una clínica clandestina. Y, no, fíjate, la muerte de la madre, su etapa carcelaria
la relación frustrada con Otilia y el aborto de su hijo. Todo ese dolor tan fuerte lo llevó a Vallejo a sentir que las palabras no podían expresar lo que uno siente. Por eso es que Vallejo fuerza el lenguaje y publica Trilce. ¿No te pasó a ti alguna vez que estás tan triste y no sabes cómo expresar lo que sientes y lo mejor que haces es quedarte callado, que no quieres hablar y tus amigos te insisten y después cuando tú te pones a hablar terminas llorando porque las lágrimas acompañan tus palabras para poder mostrar esta emotividad que te embarga? ¿Sí? Ya, Vallejo hizo esto. Vallejo rompió las palabras, creó una nueva forma de expresar. Y eso es el vanguardismo. Vallejo sacó Trilce y el libro apareció publicado en 1922. Y como te dije, el libro pasó inadvertido. El libro pasó inadvertido, ¿no? La crítica apenas no le llamó la atención. El libro fue llamado Disparate. Y sabe lo peor de todo, que se iba a reabrir el caso de robo e incendio. Vallejo iba a volver a la cárcel. Y Vallejo dijo, no, este país no es para mí. ¿Y qué hizo Vallejo? Se compró un boleto en tercera clase y Vallejo se fue a Europa. Decidió irse a Europa para nunca más volver. Vallejo se fue y allá en Europa la pasa mala, la pasa mal, porque si apenas tuvo para el pasaje, no para la comida y la estadía no tenía. Vallejo dormía en las calles, engañaba al hambre con el sueño, dormía el desayuno, dormía la cena, comía una vez al día, vendió sus camisas. Vallejo la pasó muy mal allá en Europa. Y estando allá en Europa, le pidió a sus amigos de Lima si él podía enviar artículos periodísticos, si podía enviar crónicas. Por eso es que Vallejo no envía una serie de artículos que se van a publicar en revistas como Amauta. Y esos artículos se van a llamar después el libro de crónicas de Vallejo llamado Desde Europa. Justo lo que me preguntaste, Antonio, Desde Europa. Son los artículos publicados por Vallejo. Lo bueno es que allí Vallejo conoció a Georgette Philippard, la francesita que después se va a convertir en su esposa. La relación con Georgette es bastante simpática, ¿ya? ¿Por qué? Porque Georgette, cuando veía a Vallejo de lejos, pensaba de que era sordomudo. Porque nosotros los latinoamericanos, cada vez de que hablamos, movemos las manos. ¿Ya? Y ella pensaba que era sordomudo, que se comunicaba con las manos. Hasta que después, ¿no? Cuando se vieron, le sorprendió que Vallejo le hablara en un francés muy fluido. Y lo primero que le dijo Vallejo, ¿sabes qué fue? ¿Sabes qué fue lo primero que le dijo Vallejo? Vallejo la miró y le dijo, tú vas a ser mi esposa. Tú vas a ser mi esposa. ¿Sí? Porque así debe ser. Cuando la veas y te gusta, tienes que decirle de frente, tú vas a ser mi mujer. Tú te vas a casar conmigo. Así es. Mente de tiburón, mente megalodón, sin miedo al éxito. Así que a la próxima, cuando la veas, vas a usar el método Vallejo. Tú vas a ser mi mujer. Ven para acá. ¿Ya? Sí. Tú serás mía. Y obviamente vas a tener 5 denuncias de acoso y no hay restricciones. Pero no importa, se lo dijiste. Atrevido. ¿Qué edad tenía Georgette? Georgette cuando conoció a Vallejo tenía 19 o 20 años. Era muy joven, ¿no? Vallejo tenía un poco más de 30. Pero en ese momento nadie me lo quita, la hijana. Ya, sí. Y se van a enamorar, se van a casar, ella lo acompaña en las buenas, más aún en las malas, van a viajar por diferentes países de Europa, España, Italia, Hungría, Alemania, Rusia. Lamentablemente Vallejo se enfermó y murió. Vallejo murió un Viernes Santo 15 de abril de 1938 a la corta edad de tan solo 46 años. Cuando muere Vallejo, su esposa Georgette, entre lágrimas, le promete que lo va a enterrar en un cementerio a la altura de su corazón. Vallejo fue enterrado en un cementerio pobre, pero ella, fiel a su promesa, porque así son las mujeres, fieles, la mujer francesa. Ya, y ella, fiel a su promesa, ¿no? Ella, ¿qué hizo? Ella, después de muchas donaciones, venta de libros, ayuda, ¿no? Ella sacó el cuerpo de su amado y Vallejo fue enterrado en el cementerio más prestigioso de toda Europa, en el cementerio de Montparnasse. Profe, ¿se dio cuenta que muchos escritores mueren a temprana edad? Sí,
¿no? Vallejo murió a los 46, Kafka murió a los 41, ¿ya? Eh, Melgar a los 24, ¿no? Sí, Agüero a los 42. Sí, lo siento. Bueno, no, está bien, para el rato, hierba mala nunca muere. Ya, profe, tenía que tener, Yandy, por eso no me cae. Bueno, Vallejo, ya cuando falleció, Vallejo dejó poemitas sueltos. Su esposa Georgette, junto con la ayuda de Raúl Porras Barrenechea, van a ordenar los cuentos de Vallejo, van a ordenar los poemas de Vallejo y así, ¿no? Y así va a salir Poemas Humanos. Poemas Humanos es un libro no, que se publicó de manera póstuma, Poemas Humanos. ¿Por qué lo llaman Poemas Humanos? Porque hay muchos poemas en ese libro que aluden al cuerpo. Ya, sí, hay poemitas que hablan de huesos húmeros, clavículas, estentores, orejas, pómulos, y como se presenta el cuerpo como un espacio de dolor y liberación, lo van a llamar así, poemas humanos. Ya, Vallejo tan solo tiene 3 libros publicados. Bueno, 2 libros publicados en vida. Escúchame, en cuanto a poesía, ya, en cuanto a poesía, Vallejo tan solo tiene 2 libros publicados en vida, en poesía. El primer libro es Los helados negros, que como te dije, tiene influencia modernista, una marcada influencia modernista, rezagos románticos, ¿no? También tenemos elementos postmodernistas, porque se alude al ambiente y al hogar provinciano, ¿ya? Y después Vallejo sacó Trilce, ¿no? Que es el libro de vanguardia, que va a romperlo todo. Trilce son 77 poemas donde encontramos arcaísmos, neologismos, encontramos onomatopeyas, referencias, ¿no? A la tecnología. Sí, en verdad el libro es extrañísimo, ¿ah? Y como es bastante, como rompe el lenguaje, se hace muy difícil de poder acceder a su interpretación. O sea, es un libro muy hermético, ¿ya? Trilce. Y estos 2 poemarios fueron publicados en vida, ¿ya? Un ratito, por favor, un ratito. Ya, al año siguiente de la muerte de Vallejo aparece Poemas Humanos. Profe, ¿qué significa el lenguaje sugerente? Ah, ya, esa es una característica de la poesía simbolista. Lo que pasa es que los simbolistas desarrollan lo que es la metáfora. Y recuerda, claro, se llama simbolismo porque desarrolla el símbolo poético. Y el símbolo poético es la metáfora. Y una metáfora, ¿qué hace una metáfora? Dice una idea en cuestión de otra. O sea, no te dice directamente los hechos, sino que te sugiere otra cosa. Por eso que se llama la estética de la sugerencia, lo que desarrolla más que todo José María Eguren, que en el caso peruano es el único poeta simbolista que tenemos. Eguren desarrolla la estética de la sugerencia, porque trabaja mucho lo que es el símbolo poético, la metáfora, y nos presenta de manera sesgada una cosmovisión, o sea, no directa, de manera sesgada. Ejemplo, la niña lámpara azul. En el pasadizo nebuloso, cual mágico sueño de Estambul, su perfil presente destelloso, la niña lámpara azul. Un lector ingenuo, ¿qué diría? El poema habla de una niña con una lámpara. Sí, pero eso es muy literal. Recuerda que es simbolismo. Entonces tienes que esforzarte un poco más. Podemos decir de que habla de la luna, podemos decir de que la de la muerte, podemos decir que la de la, no, de la inspiración poética, puede tener muchas lecturas, ¿ya? Eso es lo que se llama estética de la sugerencia. Marco Steen Lagos Arguedas. Ya. ¿Alguna otra cosita? ¿Alguna otra pregunta sobre un tema lejano a lo que estoy haciendo o de otra academia, Marcos Steen? Ya, seguimos. Eh, Coral y Manja.
¿En verdad te apellidas Manja? Y cuando dicen Manja, Manja, ¿a qué se refieren? Es que no Manja, pero sí, ¿no? Lo siento, Coral, discúlpame. Es que estaba ahí, lo siento. No leí. En estos 11 semanas recién me di cuenta. Ya, seguimos. Ya, serio, 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 serio. Ya, profesor, está soltando. Sí, no debe haber tomado la Coca-Cola. Ya. Eh, Vallejo tan solo publicó 2 libros en vida. Bueno, en caso de poesía. Después tenemos Poemas Humanos. Poemas Humanos es un caso muy especial, ¿ya? Porque Poemas Humanos es cierto que es un libro, pero es un libro que engloba a 3 pequeños libros. ¿Ya? Dentro de Poemas Humanos tenemos el libro Poemas Humanos, tenemos España parte de este cáliz y tenemos no los poemas en prosa, ¿ya? Solamente que el título general es Poemas Humanos. Ya, este libro es el más social que tiene Vallejo, donde hay una fuerte preocupación política social, donde Vallejo en este libro aún sigue tomando el camino de la experimentación. ¿Por qué? Cuando uno lee los no poemas humanos, encontramos que Vallejo tiene un estilo conversacional. ¿Se acuerdan ustedes la poesía conversacional cuando hicimos literatura hispanoamericana? ¿Se acuerdan ustedes que había una escuela llamada la poesía conversacional donde estaba Ernesto Cardenal? Ya, Vallejo toma ese estilo conversacional y aquí lo plasma. ¿Por qué? Porque aquí en este libro encontramos que el yo poético se dirige a alguien y que tiene un tono dialogante y que ese alguien es un marginal, un obrero, un desposeído. Y Vallejo tiene una solidaridad con el desposeído, ¿ya? En este libro también encontramos poemitas que hablan sobre la situación de España, porque España estaba en crisis a raíz de la guerra, porque en España estalla la Guerra Civil Española, que es del 36 al 39, que Vallejo no logra ver el final, porque Vallejo se muere en el 38. Pero Vallejo saca un poemita que los españoles van a amar. Al fin de la batalla y muerto el combatiente, vino hacia él un hombre, le dijo, no mueras, te amo tanto, pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Hablamos del poema Masa, donde el poema Masa logra no tomar esta idea de Vallejo de la solidaridad. Es cierto que Vallejo es un poeta pesimista, pero en su obra encontramos también la idea de que no puede ser posible una dicha humana a partir de la idea de la solidaridad. Y esta idea de la solidaridad es una herencia del mundo andino. ¿Sí? Vallejo. Aquí te dejo algunos datos que me gustaría que los leas. Acá tiene los heraldos negros, acá tenemos algunos poemitas, ¿no? De este libro, de Cena Miserable, Los Dados Eternos, Los Pasos Lejanos, A mi hermano Miguel, ¿no? Acá tenemos Trilce, que como te dije son 77 poemas, completamente extraño el libro, ¿no? Donde hay una escritura caprichosa. Fíjate cómo escribe acá. Mira el poema 9. Busco volver. Después mira acá. Busco volver. Y después dice acá. Dylan, profe, ¿cuántos poemas son los heraldos? Son el nombre de nuestra academia. 69. Son 69 poemas. Acá está, mira, Dylan. Acá está. Marco Steen. Profe, ¿qué es aliteración? Con un ejemplo te ayudo, Marco. La fama infame del famoso famélico. La fama infame del famoso famélico. Otra literación, en el silencio solo se escuchaba el susurro de abejas que sonaba. Otra literación, 3 tristes comen trigo en un trigal. Entonces, ¿qué entendemos por aliteración? Es cuando, sí, pero es la repetición constante de consonantes en un verso. Consonantes. En el silencio solo se escuchaba el susurro de abejas que sonaba. Y algo interesante de ese verso es que habla de abejas. ¿Y las abejas cómo hacen? Las abejas hacen zzz, zumban. Así que si las abejas zumban, voy a tratar de que mi poema haga ese mismo zumbido. En el silencio solo se escuchaba el susurro de abejas que sonaba. Eso se llama aliteración, el uso constante de consonantes en un verso. ¿Sí, Marco? Otra pregunta lejana del curso que esa Marco no pregunta. Se Marco, no sé si me quiere poner a prueba.
Vamos ahí para poner el pecho. No, está bien, Marco. Pregunta nomás, pregunta. Debes tener dudas. ¿Ya? Sí, está probando mi nivel, ¿no? Pues no, hoy he amanecido con buen ánimo. Ya. ¿En qué estaba? Trilce son 77 poemas. Aquí te dejo algunos datos de Trilce que me gustaría que lo leas, ¿ya? Justo lo que te comenté. Mira el poema 9. Busco volver, lee conmigo, ya lee conmigo el poema 9 y vamos a hablar un poquito de este poema. Busco volver de golpe el golpe, sus dos hojas anchas, su válvula que se abre en suculenta resección de multiplicando a multiplicador, su colección excelente para el placer todo, había verdad. Busco volver de golpe el golpe a su halago en veto bolivariana fragosidades a 32 cables y sus múltiples se requintan pelo por pelo, soberanos belfos de los dos tomos de la obra y no vivo entonces ausencia ni al tacto. Fallo volver de golpe el golpe, no enciaremos jamás el toroso babeo de egoísmo y de aquel ludí mortal de sábana des que la mujer está cuanto pesa de general. Y hembra es el alma mía, y hembra es el alma el ausente, y hembra es el alma mía. ¿De qué habla el poemita? Primero, lo que es subrayado es un claro ejemplo de escritura caprichosa, ¿no? Aquí volver, volver, volver. Fíjate cómo pone volver, ¿ya? Volver. ¿Por qué volver lo pone con 3 letras V? Porque recuerda que la palabra volver alude a un acto repetitivo, ¿no? Un acto repetitivo. Así que si yo quiero mostrar que la palabra representa una acción, le pongo 3 letras V. Después en la segunda le pongo 2 letras V. Y en la final ya no hay una letra V, pero hay un error al comienzo, ¿no? Porque le pone B. O sea, mi intento de volver se vio frustrado. Claro, está desafiando la gramática. Este es un ejemplo de escritura caprichosa. Ya, la pregunta es, ¿de qué habla el poema? Busco volver de golpe el golpe. Sus 2 hojas anchas que se abren suculenta resección. Su válvula, suculenta resección. Su condición excelente para el placer. Salón, ¿qué es esto? ¿No te das cuenta que tiene una connotación sexual? Busco volver de golpe. Profe, ¿pero por qué es de golpe el golpe? Porque sucede que el acto sexual, el coito, es un choque entre 2 cuerpos. ¿Sí? Busco volver de golpe el golpe. Y después mira, o sea, está que se esfuerza. O sea, yo me esfuerzo por cumplir tus necesidades. Yo sigo esforzándome por cumplir tus necesidades. Yo ya no puedo. Fallo volver de golpe el golpe. No enciaremos jamás el toroso babeo de egoísmo y de aquel ludí mortal, de sábana, des que la mujer está, cuánto pesa de general. O sea, tú, que eres la mujer, pesas de general. O sea, tienes una jerarquía superior a la mía. Yo no puedo cumplir tus requerimientos. Fallo volver de golpe el golpe. Y yo, que intento ser el hombre de la relación, al final, ¿qué pasa? Y hembra es el alma el ausente. Y hembra es el alma mía. ¿Sí? Vallejo, poema 9 de Trilce. Profe, pero no decían de que Trilce hablaba de la cárcel. Sí, hay poemitas como el poema número 18. Oh, las 4 paredes de mi celda. Oh, las 4 paredes de la celda. Ah, las 4 paredes albicantes, que sin remedio dan el mismo número. Criadero de nervios, mala brecha, por sus 4 rincones como arranca las diarias arrojadas a extremidades. Amorosa llavera, innumerables llaves. Si estuvieras aquí, si vieras hasta qué horas son estas 4 paredes. Contra ellas seríamos contigo los dos, más de lo que nunca, ni llorarás, ni libertadora. Fíjate, es un poema que alude a su etapa carcelaria, ¿no? Que marcó al poeta. Poemas Humanos es el último poemario publicado, ¿no? De Vallejo tras su muerte. Poemas Humanos. Y como te dije, son 3 pequeños libros. En este libro encontramos claramente un estilo conversacional, donde el yo poético se dirige a alguien. Encontramos temas como la pobreza y el hambre. Encontramos también el compromiso político y la solidaridad y las referencias al cuerpo, ¿ya? Quiero que leas conmigo este poema, Traspié entre 2 estrellas, donde aquí podemos observar,
no una solidaridad con el oprimido, con el marginado, con el desplazado, con el que no tiene nada. Lee conmigo. Hay gente tan desgraciadas que ni siquiera tienen cuerpo. Cuantitativo el pelo, baja en pulgadas, la genial pesadumbre, el modo arriba. No me busques la muela del olvido. Parecen salir del aire, sumar suspiros, mentalmente oír claros azotes en sus palabras. Vanse de su piel, rascándose el sarcófago en que nacen, y suben por su muerte de hora en hora, y caen a lo largo de su alfabeto gélido hasta el suelo. Hay de tanto, hay de tan poco, hay de ellas. Hay de mi cuarto yéndolas con lentes, hay de mi tórax cuando compran trajes, hay de mi mugre blanca en su más mancomunada. Amados sean las orejas Sánchez, amadas las personas que se sientan, amado el desconocido y su señora, el prójimo con mangas, cuello y ojos. Amado sea aquel que tiene chinches, el que lleva zapato roto bajo la lluvia, el que vela el cadáver de un pan con 2 cerillas, el que se coge un dedo en una puerta, el que no tiene cumpleaños, el que perdió su sombra en un incendio, el animal al que parece un loro, el que parece un hombre, el pobre rico, el puro miserable, el pobre pobre. Amado sea el que tiene hambre o sed, pero no tiene hambre con que saciar toda su sed, ni sed con que saciar todas sus hambres. Amado sea el que trabaja al día, al mes, a la hora, el que suda de pena o de vergüenza, aquel que va por orden de sus manos al cinema, el que paga con lo que le falta, el que duerme de espaldas, el que ya no recuerda su niñez. Amado sea el calvo sin sombrero, el justo sin espinas, el ladrón sin rosas, el que lleva reloj y ha visto a Dios, el que tiene un honor y no fallece. Amado sea el niño que cae y aún llora, y el hombre que ha caído y ya no llora. Hay de tanto, hay tan poco, hay de ellos. Traspié entre 2 estrellas. Poemas humanos, Vallejo. Tienen que leer a Vallejo. Y háganse un favor, en serio, lean a Vallejo. Aquí te dejo algunos poemitas de Vallejo. Acá está Piedra Negra sobre Piedra Blanca, el poema que alude sobre su muerte. Me moriré en París con aguacero, un día del cual tengo ya el recuerdo. Me moriré en París y no me corro, tal vez un jueves como esta vez hoy de otoño. Jueves será, porque hoy jueves que proso estos versos, los húmeros me he puesto a la mala. Y jamás hoy me he vuelto con todo mi camino a verme solo. César Vallejo ha muerto, le pegaban todos sin que él les haga nada. Le daban duro con un palo y duro, también con una soga. Son testigos los días jueves y los huesos húmeros, la soledad, la lluvia, los caminos. César Vallejo. Bueno, ahora vamos con indigenismo. ¿Qué se entiende por indigenismo? Salón, por favor, escúcheme esta parte, ¿ya? Sería muy ingenuo pensar que un país como el nuestro de raíces andinas, recién en el siglo XX se desarrollan obras indígenas. Sería muy ingenuo pensar eso. El tema indígena reivindicativo se da desde hace muchísimo tiempo. ¿Ah? La pregunta es, ¿a qué se llama indigenismo? ¿Qué se entiende por una obra indigenista? A ver, si yo, el día de hoy, 11 de marzo de este año 2023, escribo una novela en quechua y la sitúo en Puno, y mi novela habla de abusos por parte de los patrones contra los indios, ¿mi novela sería considerada indigenista? No necesariamente. Profe, pero está en quechua, profe. No. Profe, pero está en Puno. No. Profe, pero está hablando de abusos. No. No, no necesariamente. No necesariamente. Porque para que una obra sea considerada indigenista, primero, tiene que romper con la imagen que había sobre el indio, una imagen del pasado. No solamente Corali, y no solamente la reivindicación, ¿ah? Porque si tú recuerdas, Clorinda Mato de Torner, en Ave sin Nido, buscaba la reivindicación andina. Manuel González Prada, en Páginas Libres, buscaba la reivindicación del indio. Así que eso no es suficiente. Para que una obra sea considerada indigenista, debe romper con lo que menciona Yandy, con lo romántico, con esta visión romántica. Lo que pasa es que antes del siglo XX, antes que apareciera el indigenismo, cuando se hablaba del indio, se hablaba como si fuera un ser inferior, como si fuera un niño, que por sí mismo no puede protegerse, que necesita el hombre blanco, que hay que educarlo. Eso ya fue ya. Lo que buscan los indigenistas es, yo lo soy y no me compadezcas. Lo dijo bien Luis Abanto Morales, porque sea indio, no sientas pena por mí. Si vas a hablar de mi mundo, conoce mi mundo.
Lo que buscan los indigenistas es que el autor tenga una mayor proximidad con el mundo novelado. O sea, para que una obra sea indigenista debe romper con la imagen paternalista, decorativa, exótica que había sobre el indio. Porque tales imágenes serían imágenes indianistas. Lo que hace Clorinda Mato Turner es indianismo. Lo que hace Manuel González Prada es indianismo. ¿Ya? Todo eso es indianismo. Y a los indigenistas eso les fastidiaba, les molestaba, no les gustaba para nada. Ya, ellos van a buscar cambiar todo esto. ¿Y cómo lo logran? Utilizando una imagen mucho más real. Hablar del indio tanto de sus virtudes como de sus defectos. Mostrar al indio de carne y hueso. ¿Y cuál es el libro que inició todo esto? Cuentos Andinos. Cuentos Andinos que apareció publicado en 1920. En 1920 y logró romper con esa imagen del pasado. Como dijo Ciro Alegría, mostrar al indio de carne y hueso. Y se va a dar en este contexto, durante el gobierno de este hombre. ¿Quién es este hombre? Augusto B. Leguía. Recuerda que en su época se va a dar, ¿no?, este desarrollo de los partidos políticos de izquierda, ¿sí? Así que no confundir indigenismo con indianismo, ¿ya? No confundir indigenismo con indianismo. Fíjate, los indianistas serían los antecedentes. O sea, esto es indianismo, los antecedentes. ¿Y quiénes son los antecedentes? Tenemos los autores del siglo XIX. ¿Y quiénes son los autores del siglo XIX? Tenemos a Manuel González Prada, Clorinda Mato de Turner, que ellos, es cierto que en su obra se preocupan por el indio, pero lamentablemente su visión es muy parcializada, muy romántica, muy alejada y muy paternalista. Sí. Después, otro autor que también es importante, Mariátegui. A pesar de que Mariátegui no tiene una visión mucho más crítica de la situación del indio, el problema con Mariátegui es que no sabía quechua. No sabía quechua. Sí, todo lo que conocía del mundo andino era por intermediarios, no tenía una mayor proximidad con el mundo, ¿no?, estudiado. Sí, le faltaba esa proximidad que piden los indigenistas. ¿Y todo esto que te he explicado, quién lo dice? Lo dice un gordito que es Tomás Escajadillo. Él es Mariátegui. Mariátegui, conocido como el Amauta, ¿ya? Él nació en Moquegua. Él fue amigo de Abraham Valdelomar. Recuerda que él también fue un colónida y falleció en 1930. Mariátegui nos dice lo siguiente en sus 7 ensayos. ¿Se acuerdan los 7 ensayos de la interpretación de la peruana publicado en 1928? Fíjate lo que dice Mariátegui en los 7 ensayos sobre el problema del indio. Dice, lee conmigo, todas las tesis sobre el problema indígena que ignoran o eluden este como un problema económico-social son otros tantos estériles ejercicios teoréticos. Fíjate, aquellos textos que hablan del indio, pero que se alejan del tema económico-social, son simplemente puro bla, bla, bla. Son estériles ejercicios teoréticos y a veces solo verbales, condenados a un absoluto descrédito. No lo salva la buena fe. Prácticamente todas han servido sino para ocultar o desfigurar la realidad del problema. La crítica socialista lo descubre y esclarece, porque busca sus causas en la economía del país y no en un mecanismo administrativo, jurídico o eclesiástico, ni en la dualidad o pluralidad de razas, ni en sus condiciones culturales y morales. La cuestión indígena arranca de nuestra economía. Fíjate, el problema del indio es un problema económico, lo dice Mariátegui. Tiene sus raíces en el régimen de la propiedad de la tierra. Cualquier intento de resolverla con medidas de administración o policía, con método de enseñanza o con obras de vialidad, constituye un trabajo superficial o adjetivo, mientras que subsista la feudalidad de los gamonales. O sea, Mariátegui dice que el problema del indio es un problema económico y tiene que ver con la tenencia de la tierra. 40 años más adelante, Velasco Alvarado intenta resolver ese problema. ¿De qué manera? Entregándole la tierra al indio. ¿Te acuerdas la famosa reforma agraria de 1969? ¿Ya? Sí. Si lo hizo bien o lo hizo mal, bueno, esa ya es tu opinión, ¿no? Pero intentó solucionar ese problema. Ya, cuando Mariátegui plantea esto, unos 20 años más adelante, Ciro Alegría desarrolla este problema. ¿En qué novela? En El mundo es ancho y ajeno.
El mundo es ancho y ajeno es una novela que nos habla de la comunidad de Rumi y nos presenta que el problema de la comunidad es el problema de la tierra, donde la comunidad de Rumi lucha por sus tierras, pero al final son arrasados. El problema de la tenencia de la tierra que ya Mariatti había teorizado. ¿Ya? El famoso José Carlos Mariatti Lachira, más conocido como el Amauta. Entonces, ¿qué se entiende por indigenismo? ¿Qué se entiende por indigenismo? Y aquí nos ayuda la lectura Yandi. Lee esta parte, por favor. La que dice Tomás Escajadillo. Él es Tomás Escajadillo, él es ese gorrito bonachón. ¿Me escucha? Hola, Yandi, ¿esa es tu voz? Sí. ¿No eres un robot? Ya. Buenas tardes, profe. ¿Cómo estás, Yandi? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Me escucha? Te escuchamos, muy bien. ¿Me oyen? ¿Me sienten? Ya. Tomás del Cajadillo. Indica que para definir una obra literaria como indigenista no basta que éste presente un sentimiento de reivindicación hacia el indio, ni presencias del tema indígena. Tales serían características de una obra indianista, mas no indigenista. Para hacerlo, el texto literario debe además superar estilos del pasado, como la visión romántica del mundo andino, y tener una suficiente proximidad en torno al mundo novelado, el indio y el ande. Gracias, Yandi. Gracias, mi profesor. Gracias, Yandicita. Profe, perdón, me perdí un poco. ¿El mundo ajeno es indigenista? Claro. El mundo ajeno es una novela indigenista de 1941. Y como te comenté, desarrolla, a lo que iba es que la novela El mundo es ancho y ajeno desarrolla la tesis que Mariatti había dicho, que el problema del indio es el problema de la tierra. Y la novela nos presenta, ¿no? Justo esa problemática. No, la que inicia el indigenismo es Cuentos Andinos, en 1920. ¿Sí? Ya. Algo que leyó Yandi es que la obra que inicia, perdón, para que una obra sea considerada indigenista, tiene que superar estilos del pasado. O sea, no repetir, ¿no? Esa mirada decorativa, ¿no? Esa mirada superficial, paternalista, romántica que había sobre el indio, ¿sí? Superar eso. Y tener una mayor proximidad. Cuando dice mayor proximidad, a qué se refiere? Una visión antropológica, una visión endógena, una visión desde adentro, que la obra pueda plasmar, ¿no? Esa forma de ver el mundo por parte del hombre andino, que no solamente presente el ambiente indígena, sino que también represente su cosmovisión. ¿Ya? Por eso es que busca una mayor proximidad. ¿Ya? Y eso lo desarrolla con genialidad Ciro Alegría y José María Arguedas. Las etapas del indigenismo. El indigenismo recuerda que se va a dar en la misma época en la cual se desarrolló el vanguardismo. Así que estamos hablando de qué época? El siglo XX, ¿ya? El siglo XX. Y las obras iniciales, ¿no? Del indigenismo se va a llamar indigenismo ortodoxo. O sea, el punto uno del indigenismo es indigenismo ortodoxo. Y son las primeras novelas, que a pesar de que están en el siglo XX, escúchame este dato ya, que a pesar de que están en el siglo XX, aún mantienen elementos realistas del siglo XIX. Fíjate, estamos en el siglo XX, pero mantienen elementos del siglo XIX. La pregunta es, ¿qué elementos presentan lo que es la narración lineal? La narración lineal. ¿Qué más? El uso del narrador omnisciente. ¿Qué más? La descripción detallada. ¿Qué más? La crítica social. Y todo esto es propio del realismo, pues, ¿no? Ahí está, fíjate en el chat. Son elementos propios del realismo. Y eso, ¿dónde lo encontramos? En esta colección de cuentos que está acá. El que inicia el indigenismo es Cuentos Andinos. ¿Cuándo apareció publicado? 1920. ¿Ya? Ahí está, mira. Esta es la obra que inicia el indigenismo. ¿Cuál es otra obra que pertenece al indigenismo ortodoxo? El mundo es ancho y ajeno. ¿Ya? Ahí está, Dylan. ¿Te das cuenta? Estas dos obras son las más importantes de la primera etapa del indigenismo. ¿Sí?
Cuentos andinos y El mundo es en ajeno. ¿Ya? Profe, pero el vanguardismo no se está desarrollando. Sí, es verdad. Profe, pero el vanguardismo también trae innovaciones en la narrativa. ¿El indigenismo no va a tomar esas innovaciones? Sí, pero después de 20 años. O sea, el vanguardismo le dice al indigenista, oye, escritor indigenista, ¿cómo estás? Soy la vanguardia. ¿No te gustaría experimentar conmigo? El indigenista le dice, oye, vanguardia, sí, me gusta mucho tu propuesta, pero aún no. Oye, pero indigenista, ¿qué te pasa? Fíjate que conmigo podemos hacer un monólogo interior y podemos tener una multiplicidad de narradores. ¿Te imaginas unos puntos de vista por diferentes lados? Oye, indigenista, qué interesante tu propuesta, pero mi literatura aún es una literatura de masas. Busca más que todo hablar del ambiente social en el cual vivimos y mis lectores no están preparados. Y el vanguardista, en la vanguardia le dice, oye, indigenista, pero ¿qué te pasa? Mira, podemos romper la linealidad del relato, podemos hacer flashback. Déjame pensarlo. Y más adelante, los indigenistas después de 20 años más o menos, van a asimilar las técnicas de vanguardia. Después de 20 años más allá, sí, 20, 30 años. ¿Y cuál es la primera novela indigenista en asimilar las técnicas de vanguardia? ¿Ya? Ese tipo de novela se va a llamar neoindigenismo. Salón, el prefijo neo, ¿qué significa? Nuevo. Ese indigenismo recargado, ese indigenismo actualizado, ese nuevo indigenismo es un indigenismo con técnicas de vanguardia. Y la novela que se considera que inicia el neoindigenismo es Los ríos profundos. Los ríos profundos. Novela de 1958. Los ríos profundos. Los ríos profundos. La pregunta es, ¿por qué? ¿Qué tienen los ríos profundos para ser considerada neoindigenista? Primero, Los ríos profundos nos cuenta la historia de Ernesto. Ernesto, que es un niño que con el paso del tiempo se va a identificar con el mundo andino. Ya, toda la novela está narrada desde el punto de vista del niño, bueno, desde el punto de vista de Ernesto. Ernesto tiene 14 añitos. Ya, si tú lees la novela, hay momentos que Ernesto habla. O sea, el narrador es Ernesto. Es un narrador protagonista. Ya, está narrando y en eso Ernesto cambia y ya no está en verbo presente, sino está en verbo pasado. O sea, Ernesto es mayor, que está recordando su época de niño. Profe, o sea, me está diciendo que un primer narrador es Ernesto niño y un segundo narrador sería Ernesto mayor, ¿sí? Y si tú lees la novela, hay un tercer narrador, que viene a ser un narrador de tipo omnisciente con un conocimiento antropológico, que se pone a describir algunas categorías del mundo andino. Sí, cuando uno lee la novela, es como una clase de etnología, porque te pone a hablar de Tincaillo, Zumbaillo. Ya, ese sería un tercer narrador. Así que la novela presenta 3 puntos de vista distintos, lo que se llama perspectiva múltiple. Algo más, también encontramos elementos de realismo mágico, que también es algo muy típico del neoindigenismo, la presencia del realismo mágico. ¿Cómo vemos eso? En el zumbaillo. ¿Qué es el zumbaillo? El zumbaillo es un trompito que llegó al colegio y lo trajo Antero. Antero era amigo de Ernesto y era conocido como el Marcasca, porque tenía marcas en la cara, no, lunares en la cara. Por eso era llamado el Marcasca. Y Antero trae el trompito, ¿no? Y cuando el trompito bailaba, los niños se quedaban observando y ese ambiente de caos, es que imagínate un salón de clases con, con chicos llenos, con chicos de 14, 15 años. O sea, es tu salón en tercer año de secundaria. ¿Cómo era? Pirañas todos. ¿Ya? Y es un colegio internado todavía. ¿No? Imagínate a Yandy ahí, ¿no? Al pequeño Diego, ¿no? Sí. Y para colmo estatal. Sí. Sí, era un ambiente, y varones, y todos varones, y todos varones. Ya, era un ambiente caótico. ¿Y sabes cuándo se volvía un momento de tranquilidad? Cuando el trompito bailaba. No voy a hablar mal de mi... Cuando el trompito bailaba. Cuando el trompito bailaba, ese ambiente de caos era un ambiente de armonía, porque el trompito tenía al costado unos huequitos que hacía de que dé un sonido muy especial. Sí, era como ver a una mujer con polleras, ¿no? Y también Antero le había dicho de que ese trompito podía cortar distancias.
y Ernesto, que extrañaba mucho a su padre, porque su padre había dejado matriculado en ese colegio internado, su padre era un abogado que se había ido a otros pueblos a buscar casos, ¿no? Eh, Ernesto creía que podía comunicarse con su padre cuando el trompo bailaba. Sí, hermano, a corta distancia, le decía. ¿Ya? Así que el trompito tenía ciertos poderes míticos mágicos. También hay parte de la novela donde describe, ¿no?, que los cerros entre sí pelean, hablan, ¿sí? Así que esos elementos de la cosmovisión andina, esa mirada mítica, ¿no?, es propio del realismo mágico. Y eso hace que esta novela sea neoindigenista, ¿ya? Neoindigenista. Estas son las etapas del indigenismo. Aquí te dejo algunas características, quiero que vayas leyendo. Observa, por favor. Dame un minutito, ¿ya?
Profe, ¿lo mágico está enfocado en el presente y lo maravilloso en el pasado? Mm, realismo mágico, lo real maravilloso. No necesariamente, ¿ah? No, 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 no. Aunque podría ser una ayuda a memoria, pero no, no necesariamente. No necesariamente. Sino tiene que ver con las creencias, con su cosmovisión, con la forma de abordar y entender al mundo. Sí. O sea, este presente que está nutrido de creencias pasadas. Este presente que lo veo a partir de un filtro que tiene que ver con mis creencias. Ese es el ritmo mágico y lo real maravilloso, ¿no? Solamente que en el realismo mágico, en lo real maravilloso, para que funcione tiene que haber una fe. En lo real maravilloso, para que funcione tiene que haber una fe. Y en el caso del realismo mágico, no es necesaria una fe, sino que las cosas suceden nada más. ¿Sí, Marcos? Profesor, una duda. Dime. Arguedas tiene un lado de indigenista ortodoxo y un lado de neoindigenismo, ¿o no? Claro, los primeros Ah, libros de sí. Arguedas, Vale. son libros indigenistas, como por ejemplo su colección de cuentos llamado Agua, de 1935, después su primera novela, Jaguar Fiesta, de 1941. Así que los primeros textos de Arguedas sí son indigenistas, y después más adelante Arguedas ya abraza el neoindigenismo. ¿Le puedo enviar una pregunta? Claro, envía nomás, Marcos, antes que me vaya ya. Zonas del indigenismo. El indigenismo de la zona norte, aquí tenemos al gran Ciro Alegría. ¿Por qué indigenismo de la zona norte? Cuando uno lee a Ciro Alegría, a ver, acá hay una pregunta de Marcos. ¿Qué dice la pregunta? Al reconocer la voz de la bisabuela, movió la cabeza hacia la puerta, trató de sonreír y sin saberlo repitió una antigua frase de Úrsula, que quería mucho, que quería, murmuró, el tiempo pasa. Así es, dijo Úrsula, pero no tanto. Al decirlo tuvo conciencia de estar dando la misma réplica que recibió el coronel Aureliano Buendía en su celda de sentenciado. Y una vez más se estremeció con la idea, con la comprobación de que el tiempo no pasaba como lo acababa, que el tiempo no pasaba como ella lo acababa de admitir, sino que daba vueltas en redondo. Sí, hay una parte de 100 años de soledad donde Úrsula dice, esto me lo sé de memoria. Es como si el tiempo diera vueltas en redondo. A partir del fragmento de 100 años de soledad, se reconoce que el modo particular que pasa el tiempo que pertenece al nivel mítico, esa es la C, mítico, mítico. Así es, lo que pasa es que en el tiempo mítico, uno es el tiempo histórico y otro es el tiempo mítico. El tiempo mítico es cíclico, que vuelven a suceder las cosas. O sea, la idea de que algo no vuelve a darse. No, y esto se puede ver con la reiteración de los nombres en 100 años de soledad. En cambio, el tiempo histórico es lineal, siguiendo una lógica de causa y efecto. Profe, yo le tengo una pregunta, pero al final, porque no tiene nadita que ver. Ya dila. Aquí la clave es la C, Marcos Steen. Ya, como te decía, el indigenismo de la zona norte, aquí tenemos a Ciro Alegría. ¿Por qué indigenismo de la zona norte? Lo que pasa es que cuando uno lee a Ciro Alegría, los ambientes representados son de la zona norte del país. Porque él nació en el norte del país. Él nació cerca de Sartimbamba. Él nació en la hacienda de Quilca, que está en Sartimbamba, cerca de Huamachuco, en La Libertad. ¿Ya? Y aparte que el quechua castellanizado no presenta un dialecto norandino. ¿Sí? Quechua castellanizado de la zona norandina. Y el indigenismo de la zona sur es este muchacho, José María Arguedas.
Arguedas. ¿Por qué? Porque Arguedas nació en el sur del país. Arguedas nació en Andahuaylas, Apurímac. Y los ambientes representados en sus obras son ambientes del sur, como por ejemplo, en su mayoría, Cusco, Abancay, ¿ya? Que se ven los ríos profundos. Y el quechua castellanizado es una quechua del dialecto sur andino, ¿ya? Zona norte, zona sur. Y en el último simulacro de admisión vino una pregunta justo de indigenismo y habló sobre su alegría y justo de estos dialectos. Y de la zona centro tenemos a Manuel Escorza. Nos interesan las dos primeras, ¿ya? Zona norte y zona sur. ¿Y quién es el autor que va a iniciar todo esto? Enrique López Albújar. ¿Con qué libro? Con Cuentos Andinos. Profe, disculpen la pregunta, ¿por qué no puede ser mágico? Ya, algo mágico. A ver, lo mágico tiene que ver con la magia. Y la magia tiene que ver con, no con la fantasía, con la fantasía. ¿Ya? La fantasía. Y la fantasía no alude más que todo a las ninfas, hadas. Por ejemplo, el universo de Harry Potter. El universo de Harry Potter es mágico, fantástico. No se podría decir mítico. Ya para que sea mítico, tiene que, uno, haber unas fuertes creencias propias de un pueblo. Y esta narración exagerada y esta visión de que las cosas vuelven a darse, del tiempo circular. ¿Sí, Marco? Ah, el dialecto. Recuerda que el dialecto es la variación de una lengua. Y cuando uno lee a Cielo Alegría, encontramos un dialecto castellanizado, un quechua castellanizado de la zona norandina, del dialecto norandino. ¿Sí? Encontramos un quechua castellanizado de la zona norandina. ¿Sí? Y cuando leas a Arguedas, encontramos un quechua castellanizado de la zona sur andina. Zona norte, zona sur. Ya. El libro que inicia todo esto es Cuentos Andinos, pero por favor, Cuentos Andinos no es el mejor libro indigenista. Es cierto que Cuentos Andinos rompe con esa forma tradicional de ver al indio, ya rompe con esa forma tradicional, pero no es el mejor libro indigenista. ¿Por qué? Porque aún mantiene cierta visión parcializada, aún mantiene ¿no? estos prejuicios que hay en el narrador. Lo bueno es que nos presenta al indio tanto con sus virtudes como con sus defectos. Ya hay una mayor proximidad, pero aún mantiene unos prejuicios que lo atan con la narrativa del pasado, ¿sí? Pero al menos inicia el camino. Después tenemos uno de los mejores autores, que es el gran Ciro Alegría. Ciro Alegría es en el exilio que escribe El mundo es ancho y ajeno, y es su tercera novela. ¿Por qué en el exilio? Porque él era aprista, y recuerda que los apristas fueron perseguidos. ¿No? Él tuvo que huir, se fue a Chile y en Chile la pasa muy mala, sí, en serio. En Chile se enferma de tuberculosis, le da parálisis, ¿no? Lo bueno es que allí no se mantiene, escribe, no logra iniciarse como escritora, sí, él se inicia en Chile. Su primera novela se publica en Chile, que es La Serpiente de Oro. Su segunda novela y sus tres novelas que escribe y publica ganaron premios, ¿ah? Premio Nacimiento, premio Zigzag y El mundo es ancho y ajeno es su novela más laureada. Y según, en palabras de Mario Vargas Llosa, es el primer clásico de la literatura peruana. Sí, El mundo es ancho y ajeno es la primera novela peruana en internacionalizarse. Gana un premio importante que es el premio Farrar and Reinhardt, que otorgaba una editorial neoyorquina, donde el jurado de ese concurso fue el mismísimo William Faulkner. Su novela se publicó a muchísimos idiomas. El indigenismo de Su Alegría es un indigenismo épico. ¿Qué significa indigenismo épico? Que los personajes de Su Alegría son personajes que se enfrentan, no son personajes humillados, cabizbajos, personajes que se resignan a su situación, no, para nada. Es el indio que lucha, por ejemplo, La Serpiente de Oro, es el indio que lucha ante la adversidad del río Marañón, por ejemplo, Los Perros Hambrientos, es el indio que lucha ante la adversidad de la sequía. Y El mundo es ancho y ajeno, es el indio que lucha ante los abusos del gamonal, Álvaro Amenábar. El indio que lucha. Indigenismo épico. ¿Ya? Indigenismo épico. Y su novela más importante es El mundo es ancho y ajeno.
nos cuenta la historia de la comunidad de Rumi. Las comunidades, a diferencia de las haciendas, es una institución que ha heredado, ¿no?, ciertas costumbres ancestrales. Las comunidades es el mejor lugar para que el indio pueda desplazarse y sobrevivir. Las comunidades. Ya, lamentablemente, la comunidad de Rumi, que tenía como alcalde a Rosendo Maki, que era depositario de un saber ancestral, era símbolo de sabiduría popular, que a pesar de que no tenía conocimientos no universitarios, era el hombre más respetado porque de manera prudente y equitativa podía administrar la justicia. Rosendo Maki. Tenían problemas la comunidad, ¿no? Problemas muy típicos de las comunidades, como el caso de Abigeato, ¿no?, que era el Fiero Vázquez, que era un ladrón de ganado, un bandolero. Pero el problema mayor es cuando Álvaro Amenábar, hacendado de Humay, ¿no?, dueño de una hacienda colindante, empieza a tomar posesión de la comunidad de Rumi. Rosendo Maki, que creía en la ley, contrata un abogado, que era Bismarck Ruiz. Y Bismarck Ruiz le hace creer que sí, esto va a ser fácil, vamos a meterle un juicio de linderos a Álvaro Amenábar y va a tener que no pedir perdón por todo lo que está pasando. Y Rosendo Maki le cree. Le entrega sus títulos de propiedad para poder probar que son dueños de la tierra, pero sucede que Bismarck Ruiz y su amante se dejan seducir por el poder económico de Álvaro Amenábar. Y Álvaro no va a corromper a este funcionario y termina no tomando los títulos de propiedad de la comunidad de Rumi. Así que la pobre comunidad no es dueña de sus tierras. Rosendo Maki reclama, el pobre se encerró en prisión y es asesinado a golpes, acusado de haber no ayudado a huir a unos bandoleros. La comunidad pierde sus tierras y como pierde sus tierras algunos se van a la selva, donde viven de una manera muy, muy triste, que fue una pregunta de examen misión del año pasado, donde los indios viven unas situaciones de semiesclavitud allá en la selva. La mayoría se mantiene unida y se van a la punta de un cerro donde supuestamente Álvaro Amenábar no tenía poder, a la punta del cerro de Yanañahui, donde la vida va a ser muy complicada porque es un lugar muy pedregoso y no hay acceso de agua. Lo bueno es que llega el ahijado de Rosendo Maki, Benito Castro, que había recorrido todo el Perú y trae nuevas técnicas de cultivo y logra desaguar la laguna, y eso hace que la comunidad logre crecer. Como la comunidad crece y Benito Castro es designado como el segundo alcalde, ahora Álvaro Amenábar quería que los indios trabajen en sus minas. Sí, porque ese era el plan de Álvaro Amenábar, que los indios trabajen para él, ¿no? ¿Y qué hace Álvaro Amenábar? Empieza a tomar posesión de las tierras de Ñañahui. Y Benito Castro, que ya conocía todo, no todo el Perú, porque había recorrido y había visto cómo es que la justicia se alía con estos hombres que tienen mucho poder, incita al pueblo a luchar. Y el pueblo se va a defender, va a luchar contra los caporales, no va a a enfrentarse a piedrones, pero lamentablemente el pueblo va a ser destruido. Van a llegar los policías con sus escopetas, sus Mauser, y empiezan a ir no contra los indios y los escribían uno tras otro. Benito Castro, ensangrentado, le pide a su esposa Marguilla que huya, que se lleve a su niño, y ella le pregunta, ¿a dónde iremos? ¿A dónde iremos? Pero no tiene respuesta porque su esposo muere allí, con las manos extendidas, intentando ayudar a su esposa y a su hija. Y la novela termina con la destrucción de la comunidad de Rumi, porque esta novela tiene un fuerte contenido político-social, porque la novela denuncia cómo es que el Estado no protege a estas instituciones que sirven para que el indio viva dignamente. Es una crítica al sistema que no cuida a estas comunidades, porque es el mejor lugar en el cual el indio pueda vivir. La triste historia del mundo es ancho y ajeno. Si lees esta novela vas a renegar. Es una novela muy triste, ¿ya? Y esta novela presenta una clara influencia realista, porque la novela es lineal, no tiene saltos en el tiempo, utiliza un narrador omnisciente que de vez en cuando da su opinión, presenta elementos descriptivos, ¿no? Y también presenta elementos a veces poéticos, porque empieza a hablar de la cosmovisión andina, ¿ya? El mundo es ancho y ajeno. Pero la mejor novela indigenista, según la crítica, es la novela de Arguedas. Arguedas, escritor peruano que lamentablemente tomó la mala decisión de suicidarse debido a esa profunda depresión en la cual se encontraba, ¿no? Arguedas. Arguedas intentó muchas veces acabar con su vida hasta que finalmente lo logró en noviembre de 1969. Arguedas se disparó en la cabeza
Días después fallece, el 2 de diciembre de 1969. Estuvo como 4 o 5 días agonizando. Arguedas se disparó y falleció y nos dejó una novela inconclusa que fue publicada después de su muerte, El zorro de arriba y El zorro de abajo. Su novela más importante es Los ríos profundos. Los ríos profundos, que nos cuenta la historia de Ernesto. Ernesto. ¿Quién es Ernesto? Ernesto es un niño que desde su perspectiva nos empieza a contar cómo es que él poco a poco se está identificando con el mundo andino. Lo que pasa es que Ernesto sufre de desarraigo. ¿Qué es desarraigo? Es lo que le pasa a un migrante cuando llega a un país que no es el suyo. Se siente solo. ¿No? ¿Por qué? Porque no encaja, porque esas costumbres no son las suyas. Ahora imagínate en el caso de Ernesto. Ernesto tiene 14 años y si ustedes recuerdan su clase de psicología, la identidad de un sujeto se forma en la pubertad y adolescencia, ¿no? El sentido de pertenencia. Y si mi padre para viajando y me lleva de un lado a otro, entonces yo voy a sufrir, ¿no? De esta falta de identidad a partir del desarraigo. Así que Ernesto es un muchacho escindido, que está en diferentes mundos. ¿Ya? Ernesto, porque su padre es un abogado litigante que busca diferentes casos en diferentes ciudades y cada vez que se sentía estable en un pueblo, se iba con su hijo, con el joven Ernesto. La novela empieza cuando Ernesto está en el Cusco. Ernesto en el Cusco y su padre va a buscar a un pariente conocido como el Viejo. Cuando llegan a ese lugar, ¿no? El papá no le pide nada, ya no quiere pedir ayuda. ¿Por qué? Porque el Viejo es un hombre muy déspota, que cuando llega a su sobrino, en vez de darle un cuarto con la familia, no lo aloja con la servidumbre, ¿sí? Y ya no le quiere pedir nada. Lo bueno de esto es que Ernesto logra tener un acercamiento con la cultura incaica, porque él logra ver la piel de 12 ángulos y siente su palpitar. Ernesto. Y también, ¿no? Las historias que le contaba a su padre incentivan su imaginación y lo vinculan con el mundo andino. Con su padre se van a Bancay, porque ahí tenía un amigo que le había prometido un puesto de trabajo, pero cuando llega a Bancay, no, lamentablemente este amigo ya estaba muy viejito y ya no seguía trabajando. Así que el padre, para no seguir llevándose a su hijo, lo matricula en un colegio internado allá en Abancay, ¿no? Y Ernesto le promete a su padre que no va a escapar. Sí, Ernesto se queda en el colegio y el colegio termina siendo un ambiente de marcada violencia. Sí, lo que pasa es que en este colegio, que era llevado por un cura director, este cura le gustaba mucho, ¿no? Hacer pelear a los niños, porque él recreaba la guerra contra Chile. ¿No? Imagínate, ¿no? Ya chicos, vamos a formar mandos. Ustedes son Perú y ustedes son Chile. Ya, para mí los peruanos ganan. Y les hacía mechar, les hacía mechar. Se agarraba patadas. Ahora imagínate, tú chibolo de 14 años, que tu profe, ¿no? Agarra y diga, ya chicos, van a pelear, ¿ya? Sí, y se agarran a patadas, en serio. Este profe es un sádico. ¿Ya? Y en las misas, ¿no? Al cura director, él cada vez que exponía la palabra de Dios, él de cierta manera hablaba de que los indios tenían que aceptar las autoridades ¿no? de los gamonales. O sea, mantenía en sus misas esta situación de semifeudalismo. El ambiente en verdad es bastante tenso. Si ustedes leen Los ríos profundos, vas a encontrar violencia racial y hasta violencia sexual. Dentro del colegio había una mujer llamada la Opa Marcelina. Opa en quechua significa tonto. Opa. No me vas a decir en coreano, hermano mayora. No. Opa es tonto. ¿Ya? Y la Opa Marcelina, ya la Opa Marcelina, ella fue llevada por uno de los curas del colegio y de vez en cuando salía de su habitación. Los niños iniciaban sexualmente con ella. ¿Por qué? Porque en las noches, cuando ella cruzaba el patio, la jalaban a la fuerza y la metían al baño y la violaban. Sí, la Opa Marcelina era abusada sexualmente por los niños del colegio. Tenían 14, 15 años, imagínate un conjunto de hombres. ¿Ya? Y Ernesto ve todo esto. Hay una situación bien dura en la novela. Hay una parte cuando la Opa Marcelina la cogen, le levantan la falda y le bajan la ropa interior. La Opa Marcelina con las piernas abiertas y su sexo expuesto, no es llevada ante ella al más pequeño del colegio. Un muchachito de apellido Palacios, donde no, a Palacitos, que era de una comunidad indígena, le piden que tenga relaciones con ella. La Opa Marcelina con las piernas abiertas y el sexo expuesto le decía, ven, ven. Y el pequeño niño se pone a llorar avergonzado. Es una novela bien dura, en serio. Se puede ver la violencia racial y sexual en esta novela. Es como la versión andina de La ciudad de los perros.
Ernesto, como te dije, vive en esa situación ¿no? de tensiones. Lo bueno es que tiene un amigo que es Ántero, quien le regala un trompito, y ese trompo, ¿no? Como te dije, instaura un ambiente de armonía. Los fines de semana, Ernesto salía y podía disfrutar de la música, de las chicherías y también del canto de las aves. Y eso lo hace vincularse más con el mundo andino. ¿Ya? Y en Abancay está una rebelión, la rebelión de las chicheras, en contra del monopolio de la sal. ¿Por qué? Porque sucede que los patrones se habían llevado la sal y en vez de distribuirla equitativamente, la llevaban tan solo para sus... Sí, la OPA, Marcelina, así es, Antonio, OPA. No, ellos la distribuían ¿entre quién? Entre sus vacas. Por eso que las chicheras, comandadas por doña Felipa, van a tomar los camiones de sal. Y cuando Ernesto ve esto, considera que la lucha es justa y se enfrenta al cura director que consideraba que era un acto de vandalismo. Y también se enfrenta con su amigo Ántero, que no estaba de acuerdo con todo eso. Por eso que la relación entre Ernesto y Ántero se quiebra. La novela termina cuando se produce ¿no? una peste que mata a muchas personas, ¿no? La peste de tifus, y muchos indios van a morir. Y uno de esos indios que muere es la OPA Marcelina. La OPA Marcelina. Al final de la novela, Ernesto es llevado por un pariente, lo lleva para ¿no? hacia su padre, y Ernesto cuando se va, ve de que el río se ha desbordado. Pero como en Ernesto ya hay una identificación con el mundo andino y una visión animista, considera del que el río va a limpiar ¿no? la ciudad. Porque así como se lleva troncos y cuerpos muertos, también se lleva la enfermedad, ¿no? Y Ernesto no va a creer de que de esa manera no se puede limpiar toda la ciudad de la peste la tifus, los famosos ríos profundos, que nos narra la progresiva identificación de Ernesto con el mundo andino, ¿sí? Los ríos profundos. Y bueno, querido Salón, te dejo el material. En el material hay teoría, ya que me gustaría que lo leas. Profe, tengo una duda. ¿En la etapa vanguardista de Vallejo tiene relación con el exotismo? Claro. Lo que pasa es que, primero, ¿qué tenemos que entender? ¿Qué es lo exótico? Lo exótico no solamente es hacer referencias a elementos lejanos en el tiempo y en el espacio, sino que yo, si hablo del indio, a pesar de que el indio es peruano, yo puedo hablar de él de una manera exótica. Y eso, ¿sabes quiénes hacían? Los modernistas. Los modernistas, cuando hablaban del indio, lo hablaban simplemente de forma decorativa. Lo ponían simplemente como algo extraño, llamativo, ¿no? Y eso es algo exótico. A pesar de que es algo oriundo, lo miraban como algo exótico. Y eso lo encontramos en Vallejo, pero en menor medida, ¿ya? En menor medida. Denise. Pero en la, no, pero en la vanguardia no, en la vanguardia no. Dice, profe, en la etapa de vanguardia, no, en la vanguardia no. En la vanguardia rompe con todo eso. En vanguardismo no hay exotismo ni nada de eso. No. Evita tocar esos temas, Vallejo. Profe, ¿la novela tiene biografismo? No, Dylan. Lo que puedes decir en la novela es que no es una novela autobiográfica, sino es una novela que tiene referencias con elementos de la vida de Arguedas. Referencias, pero no es autobiográfica. La OPA, ¿qué personaje cumple en la obra? Es un símbolo sexual, Antonio, símbolo sexual. Y lo que pasa es que en la novela Los Ríos Profundos hay dos mujeres importantes. La Opa Marcelina, que es un símbolo sexual porque los niños se iniciaban sexualmente con ella, y Doña Felipa, que es el símbolo de lucha no femenino que Ernesto no conocía y que después logra admirar en Doña Felipa. Profesor, pero la OPA que era profesora. No, era una ayudante de cocina. Vale. Lo del exotismo de Vallejo, ¿en qué obra es? En Los Helados Negros, en el primer poemario. Ya. Y bueno, querido Salón. Profe, en el siglo de oro español hay un uso frecuente del verso octosílabo. El verso octosílabo es típico de España. Nosotros, cuando componemos oraciones, componemos sin proponerlo oraciones de 8 sílabas. Porque algo muy típico de la poesía en castellano y del idioma castellano es la construcción de oraciones en 8 sílabas.
Por eso es que es un verso muy tradicional de la poesía en castellano. ¿Ya? Pero ojo, respondiendo a tu pregunta, Dylan, los españoles durante el siglo de oro van a tomar influencia de Italia. Y en Italia, la forma tradicional de componer poesía es de 7 sílabas y de 11 sílabas, lo que se va a llamar heptasílabo y endecasílabo. Así que algo muy típico de la poesía española durante el siglo de oro es el verso de 7 y el verso de 11. No, pero de la tradición española es de verso de 8 sílabas. Profe, ¿ha visto South Park? Sí, pero he visto las temporadas antiguas. Vi la película. Profesor, La que salió en Paramount. profe, Dime, sí, dime. tengo una pregunta que está aquí, ¿se la puedo leer? A ver. Es con relación al indigenismo. Ya. Uno, el indigenismo literario. ¿Los géneros desarrollados fueron la novela y el cuento? Sí. Segundo, espere, acá. Ya está. Dos, ¿la revista Amauta se creó para difundir exclusivamente temas indigenistas? No necesariamente. Es una revista con una visión cosmopolita. Claro, porque menciona exclusivamente ya. Uh-huh. 3. Enrique López Albujar fue un escritor de cuentos de temática indigenista. Cuentos andinos, pero también tiene novelas negristas como Matalaché. Pero como no dice exclusivamente, sí se puede tomar como verdadero, Sí, claro. como verdadero. Uh-huh. 4. Manuel González Prada es precursor del indigenismo por sus novelas sociales. No, ese es falso, porque es por sus ensayos, no por sus novelas. Ya. Gracias, profesor. Ya. Ya, es que la OPA me hizo acordar a un capítulo de South Park. A ver, Dylan me dice, El burlador de Sevilla de Tirso Molina. ¿Qué característica del teatro del siglo de oro se puede apreciar? Don Pedro Tenorio, a vos esta prisión os encargo. Si ando corto, andad vos largo. Mirad quién sos estos dos, y con secreto ha de ser que algún mal suceso creo, porque si yo aquí los veo, no me queda más que ver. Don Pedro Tenorio, a vos el rey, ¿no? Este es el burlador de Sevilla, de Tirso de Molina. Don Pedro Tenorio, a vos esta prisión os encargo. Si ando corto, andad vos largo. Mirad quién sos estos dos, y con secreto ha de ser que algún más sucede. ¿No? Don Pedro Tenorio. No, Don Pedro Tenorio. No, así es. Don Pedro Tenorio a vos. Y como termina en aguda, se le suma 1, según la regla, sería 8. Esta prisión os encargo. 8. Si, sian, do, cor, no. Sian, do, cor, toan, dat, vos, largo. Mirad quién sos estos dos. 2, aguda. Se le suma 1, 8. Ah, ya, verso octosílabo. Profe. Pero sucede que esto es teatro, ¿eh? No es poesía. En el teatro del siglo de oro ya se utiliza el verso octosilábico. En el teatro, pero en la poesía se usa el verso de 7 y el verso de 11. Profe, una última preguntita. Dime. ¿Se puede o ya no? No, dime. Ya. Los minutos que me paso me yapean, ¿ah? Ya, profe. Ya, comienza. Dice, es un fragmento de la novela de Los Ríos Profundos de José María Arguedas. Y es una pregunta. Ya, es, uno de sus ojos tenía el iris extendido como el de un noble caballo, y no era del mismo color que el otro pardo brillante. Este iris era verde claro, un verde flotante, entre otros colores difusos, predominando quizá, como agua de fondo, el mismo pardo alegre brillante. En este fragmento de la novela Los Ríos Profundos de José María Arguedas
¿cuál es la figura literaria predominante que además está al inicio y al final del párrafo? ¿Cómo empieza? Uno de sus ojos tenía el iris extendido, como el de un noble caballo, y al final, quizá, como agua de fondo, el mismo pardo, alegre y brillante. Está como y está como al inicio, como al final. ¿Esto qué sería? Sí, sí, repito. Sería símil. Recuerda que símil es cuando se utiliza la figura, no, es una figura literaria que tiene que Una ver con comparación, el sí. nexo comparativo. La palabra como para eso tal cual. En este caso está como al comienzo y está como al final. Símil. Gracias, Ese profesor. es del año pasado, ¿no? Pregunta de esa misión. Sí, del 2022 uno. Justo Sí. también marqué símil, pero quería confirmarlo. Gracias, profe. Ya. 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 ¿Algo más? ¿Algo más? ¿Sí? Ya.